Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Honestamente pienso mucho en esto, por lo menos una vez al día o a veces mientras estoy tomando mi café en la mañana o justo antes de cerrar mi computadora después de un día muy intenso. Pienso mucho en esta tensión constante, este contraste entre la obsesión por crecer y la sabiduría de descansar. Por un lado, tengo el hábito mental constante de visualizar lo siguiente que viene y de hacerme la pregunta ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Por eso escribí un libro entero sobre eso, sobre esa búsqueda y sobre esa pregunta constante. Y sobre esto que tengo tan presente y que me repito todo el tiempo, que ha sido casi un mantra diario para mi vida, que es desayuna, come y cena tus propios proyectos, que para mí significa que nadie más lo va a hacer por ti. Tú tienes que ser la persona que construye tus propios sueños, tú tienes que ser la persona que cree en ellos, tú tienes que ser la persona que sigue buscando cómo sí hacerlos. Yo me siento muy afortunado de ser una persona que desde mi perspectiva fui criado para trabajar duro y he podido instalar mi ética de trabajo para entender de manera constante qué es lo que se requiere de mí, incluso en mi propia empresa, qué requieren de mí mis proyectos. Cuando pienso en trabajar duro y en mi ética de trabajo, hay 4 principios que trato de mantener en mis días y esos principios son 1. Priorizar, 2. Cuidar los detalles, 3. Ser un workhorse, no un show horse. Eso significa que sé tú el caballo que hace el trabajo duro. Sé tú la persona que se presenta todos los días al entrenamiento, aunque no haya aplausos y nadie te esté viendo y no haya todavía resultados. Significa no seas el caballo que solo se presenta para aparecer en la foto o pretender que hace algo solo porque quiere dar un espectáculo. Y 4. Siempre seguir adelante. Y la suma de esos principios mezclada con mi forma de ser y mi forma de pensar da como resultado algo que no puedo apagar, que es una inspiración inagotable por el crecimiento constante, que no significa querer crecer por crecer y no es solo por ganar más dinero, porque para mí el dinero es más para mí como una herramienta que te permite hacer lo otro que me importa. Es la herramienta que me permite cumplir mis metas, cumplir mis proyectos. Entonces, para mí, el crecimiento constante significa crecer, pero crecer mejor. Y eso significa que, con los 3 libros que he escrito, me pasa en automático que al terminarlo de escribir, en lugar de celebrar en automático, me fascina y me inspira abrir mi documento, mi archivo en Notion, uno nuevo para poder capturar las mejoras para el siguiente libro y poder capturar lo que se hizo bien en esa escritura de ese libro, lo que se hizo mal y lo que se puede mejorar en el siguiente proceso. Este año, en 2025, que publiqué mi novela, mi cerebro en automático ya está pensando cómo la siguiente novela quiero que sea más profunda, más compleja. Eso sí me ha ayudado a que cada uno de los 3 libros sean mejor que el anterior. O en mi empresa me pasa mucho que tenemos un producto, tenemos un journal que se agota, o me pasa que vemos el informe de ingresos de este año y de ventas y que es 4 veces más grande que los del año anterior y mi reacción es, ok, esto es increíble, la estrategia funcionó, pero ¿cómo hacemos esto más grande? ¿O cómo construimos algo más gigantesco? ¿O ahora cómo superamos esto? Porque una vez que ves lo que es posible, ya no puedes volver atrás, ya no puedes regresar a una forma anterior de pensar. Y honestamente estoy orgulloso de eso, sí me gusta esa intensidad, me gusta mi forma de pensar, pero al mismo tiempo, por el otro lado, sí he tenido que aprender, a veces a la mala, que la ambición y esta intensidad, sin la humildad para reconocer cuándo parar, puede convertirse en la forma más sofisticada de retroceder y la forma más sofisticada de autosabotearte. Es como ir manejando un carro deportivo a toda velocidad, pero sin frenos. Eventualmente vas a chocar. Y eso me ha costado entenderlo porque hay una parte de mí que desde que era chico yo asocio el descanso con perder tiempo o asocio el descanso con quedarme atrás. O como dicen o decían en mi familia, lo asocio con sentir que debería estar aprovechando mejor el tiempo. Por eso Mateo, el personaje principal de mi novela, tiene su propio mantra que refleja esto. Ese mantra en la novela es: estudia ahora, siéntete orgulloso después.
que ese mantra es como una variación a la frase popular no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia o sin esfuerzo no hay recompensa. Y la mayoría de las veces eso sí es cierto porque cumplir tus sueños tiene un precio. El precio de dejar muchas cosas atrás, el precio de prepararte, organizarte, el precio de aprender a decir que no a la mayoría de las cosas para poder decirle que sí a tus proyectos. Hay un texto de Steve Jobs en el que él le insistía constantemente a su equipo y les decía, tienes que priorizar hasta que duela. Él lo veía de esta forma en que si no has llegado a ese punto, si no has sentido esa incomodidad de dejar cosas fuera, si no has sentido esa incomodidad de decir que no, entonces en realidad no estás priorizando. Estás pretendiendo avanzar, pero sin elegir de verdad. Y no se trata de sufrir, no se trata de sufrimiento, se trata de compromiso con lo que más te importa. Y sí creo en la intensidad, creo en la preparación y en la disciplina de presentarte, aun y cuando no tienes toda la motivación o toda la energía del mundo. Pero con el tiempo he tenido que aceptar otra verdad. Una verdad que al principio fue muy complejo de asimilar y de integrar para alguien como yo con esta configuración mental. Y esa verdad es que esa intensidad no es un recurso infinito. Y aceptar eso requiere humildad. La humildad de reconocer que soy humano, que mi energía es finita y que el descanso no es lo opuesto al trabajo. Y ese balance inteligente y sofisticado entre practicar una intensidad obsesiva y practicar pausas y descanso estratégico es una de las habilidades de negocios y una de las habilidades creativas más subestimadas que existen. Nadie nos enseña esto, nadie nos dice que para llegar a lo más alto, a veces hay momentos en los que se requiere esa sabiduría y la humildad de ir más lento hoy para poder llegar mucho más lejos mañana. Y aprender a hacerlo, aprender este balance, no se mide con números ni se presume en una presentación, pero está presente y se refleja en todo, se refleja en la calidad de las decisiones que tomas cuando tu mente está clara, está en la velocidad con la que resuelves los problemas cuando no estás al borde del colapso, está en la forma en que lideras, en cómo conectas con tu equipo. Está presente en cómo haces que sucedan tus ideas y en cómo crecen a largo plazo sin quemarlas por querer resultados inmediatos. He conocido personas con talentos increíbles, con ideas extraordinarias y que tienen esta energía imparable, pero sin este balance quieren todo rápido y entonces no hay estrategia y queda todo mal hecho. También conozco personas que no han logrado construir nada sólido simplemente porque no aprendieron a regular este balance o porque confundieron movimiento con progreso o porque pensaron que descansar era perder tiempo, como yo antes pensaba, cuando en realidad descansar es una forma de protegerte. El descanso es una forma de crecer tu empresa, es una forma de afilar tu mente y de organizar tu energía para que dure, porque cualquiera puede apretar el paso. Cualquiera puede apretar la intensidad un par de días, pero crear algo que dure en el tiempo y algo que evolucione contigo y crear un proyecto de años como una novela o como construir una empresa o un proyecto, algo que crezca con el paso del tiempo y no solo sea algo momentáneo, eso solo lo hace alguien que ha dominado el arte de saber cuándo avanzar y cuándo detenerse a descansar. Eso, aunque nadie lo diga, es una forma superior de inteligencia, una que construye imperios, no solo momentos virales de validación, no solo momentos virales de likes o de aplausos. Y nadie me lo enseñó en la escuela ni en los libros de negocios. Y aún así, hoy ese balance está en el centro de todo lo que hago, porque no importa cuántas metas tengas, no importa cuánta estrategia diseñes, ni cuántas decisiones tomes, si no sabes leer tu propio equilibrio interno y manejar este balance, terminas traicionando tus mejores proyectos y tus mejores intenciones. Pero cuando estás al frente de un proyecto, aunque en este momento el equipo solamente seas tú, o cuando estás al frente de una empresa, cuando tienes clientes, cuando tienes una audiencia, cuando las personas esperan cosas de ti o de un producto, de una idea, de un cambio, de un servicio, de una pieza de arte o de algo que tú entregas, cuando estás al frente de cualquier tipo de proyecto, te das cuenta rápido de algo. Tu mentalidad
es el techo de tu crecimiento. Y si no aprendes a masterizar este balance, te quemas. Eso es inevitable. Pero si lo logras y si entiendes cómo usar la intensidad y cómo usar la pausa a tu favor, te vuelves imparable. Como líder, como creativo, como empresario, hoy sé que mis resultados no dependen de cuántas horas logro mantenerme despierto. Mis resultados dependen al 100% de la calidad de la energía que traigo todos los días a la mesa y a mis proyectos. Este episodio está dividido en 2 partes para analizar exactamente cómo se ve y cómo se escucha mi diálogo interno en esos 2 momentos críticos. Por un lado, vamos a analizar la ambición y qué me digo a mí mismo cuando se requiere esa obsesión, cuando hay que empujar los límites y entrar en la mentalidad de workhorse y de trabajo duro para hacer posible lo imposible y qué estrategias mentales uso. Pero también, y más importante, en la segunda parte, quiero detallar cómo he aprendido esto, cómo he aprendido a practicar la humildad y qué pasa por mi mente cuando la estrategia exige frenar. Y cómo detecto que ya estoy cruzando el límite o esa línea roja que puede ser muy delgada y qué me digo para soltar la idea de que descansar es perder o desperdiciar el tiempo. Y cómo convierto el descanso en una decisión ejecutiva y no en una debilidad. Al ver estos 2 contrastes entre saber cómo acelerar y cuándo detenerse para recargar sin perder de vista el objetivo final, mi objetivo es que tú puedas identificar en qué momento estás hoy y qué herramientas necesitas activar en un momento o en el otro. Porque el arte no está en elegir uno u otro de manera definitiva, sino en saber transicionar entre ambos. Empezando por lo obvio, sé que mi forma de pensar es muy evidente, no tengo que explicar tanto porque se nota. Mi manera de pensar está cableada para la intensidad. Creo en empujar los límites, creo en las altas aspiraciones. En mi día a día tengo un set de palabras que me acompañan y que aplico todos los días. Uno de mis mantras desde hace más de 6 años es hecho es mejor que perfecto. Otro es el que ya mencioné, desayuna, come y cena tus propios proyectos. Me inspira mucho repetirme que el éxito nunca se posee, se renta y la renta se paga todos los días. En los negocios a mí me llena de energía saber que el mundo y el mercado puede estar lleno, pero no está saturado de excelencia porque siempre hay espacio para lo que esté bien hecho. Cuando algo está difícil, y casi todo lo es, me repito, oblígate a hacerlo complicado. Crece tu músculo de estar cómodo en lo incómodo, porque yo no quiero correrle, yo no quiero huir de lo que se siente difícil. Al contrario, porque crecer no es repetir lo que ya sabes hacer. Crecer es enfrentarte a cosas nuevas que no habías hecho antes, hacer las cosas que quieres hacer y llegar a donde sueñas. Eso significa tomar decisiones nuevas, aunque no tengas todas las respuestas. Crecer es atreverte, porque si solo haces lo fácil, te quedas igual. Si solo haces lo fácil o si esperas que las cosas sean fáciles, no vas a lograr cumplir nada. Crecer y cumplir tus objetivos y sí lanzar tus proyectos implica obligarte, incluso cuando no tienes ganas, porque si no, no pasa nada, no construyes nada. Por eso muchas personas se estancan. No porque no tengan talento, sino porque están esperando que se sienta fácil. Y la verdad es que nada importante se siente fácil, pero hacerlo, aunque cueste, es lo que te saca del lugar donde estás y te lleva al lugar donde quieres estar. Si haces lo difícil, aunque sea incómodo, cada vez te haces más fuerte. Así como en el gimnasio creces cuando levantas más peso, en la vida, en los negocios, en los proyectos, también creces, también terminas, también lanzas cuando enfrentas lo que te cuesta. En mi escritorio tengo 3 post-its, los veo todos los días. Uno de los post-its dice: no me quejo de este cansancio porque es la oportunidad que pedí. Cuando estaba editando mi novela, podía estar cansado, podía sentirme agotado revisando un manuscrito de 400 hojas tratando de que cada frase, cada capítulo tuviera sentido. Y a ver, obviamente es como súper inspirador y muy romantizado pensar en esta escena en la que estás en un café súper inspirado escribiendo tu libro, pero eso también requería toda mi energía. Eso también requería toda mi concentración,
Todo eso requería inventar una historia que no existía y fueron 2 años de escritura y fue casi un año entero solo de edición, recibiendo comentarios, corrigiendo párrafos, borrando y reescribiendo escenas enteras y sintiendo que nunca iba a terminar ese libro, pero ahí seguía porque sabía que eso era parte del precio. El precio de hacer algo que vale la pena y por más cansado y por más mentalmente agotado que estuviera, ese post-it me recordaba que no tenía derecho. No tenía derecho a quejarme de ese cansancio porque ese cansancio era la evidencia de que estaba cumpliendo mi sueño. Yo desde niño soñaba con publicar libros. Con mi primer libro no logré publicar con una editorial y decidí autopublicarlo, pero mi segundo libro y mi tercer libro, mi novela, después de años de mucho soñar con esa oportunidad que para mí antes parecía imposible, porque a diferencia de hoy, antes yo no conocía a ningún escritor, antes yo no iba a la cena anual de autores de la editorial, yo no conocía absolutamente a ningún contacto dentro de esa industria y poco a poco, con mucho esfuerzo y sin quitar nunca el dedo del renglón, cumplí el sueño más grande de cualquier persona que escribe, el sueño de publicar con la editorial más grande del planeta, Penguin Random House. Así que no tenía el derecho y no me podía quejar del cansancio, porque ese cansancio era justo lo que quería y ese cansancio era la señal y la evidencia de que ya estaba dentro del proceso, no afuera soñando con llegar a él. Y me lo repetía siempre como recordatorio. Esto es lo que querías, esto es lo que pediste, esto es para lo que tanto trabajaste. Así que claro que vale la pena quebrarte la cabeza un rato más. Vale la pena quebrarte la cabeza con una escena que no termina de funcionar. La exigencia valía la pena, el cansancio valía la pena, el esfuerzo mental, las miles de decisiones pequeñas, los días de dudas, los ajustes, las correcciones, todo valía la pena. Porque ese cansancio era la señal de que lo estaba logrando. Algo que he notado es que cuando se trata de un trabajo creativo o de algo de negocios, cuando ya estás haciéndolo, a veces puedes llegar a pensar que estás haciendo el peor trabajo del mundo y que te está quedando horrible y que no sabes ni qué estás haciendo. O cuando llevas horas intentando hacer algo pero no te sale y te sientes tan frustrado, tan bloqueado, tan mentalmente agotado que te dices y juras que lo que estás haciendo es lo peor que has hecho en toda tu vida y sientes que nada tiene sentido, que todo está quedando mal, que no sabes ni por dónde seguir. Pero lo que he notado es que justo ahí, justo en ese momento y en ese punto exacto es donde tienes que hacer algo que va en contra de todo lo que tu cabeza te está gritando. Cuando ya no puedes más, cuando ya no sale nada de tu cerebro, ese momento es donde tienes que poner una alarma de 1 hora y obligarte a concentrarte sin distracciones para avanzar 1 hora más. Aunque no tengas ganas, aunque no confíes en lo que estás haciendo, creando o decidiendo, porque lo que he comprobado una y otra vez es que al día siguiente despiertas con una inspiración que no habías encontrado el día anterior. Despiertas y al día siguiente ves lo que avanzaste el día anterior y de alguna manera siempre te das cuenta que eso que avanzaste esa hora extra, aunque lo hiciste dudando, aunque lo hiciste obligándote, era justo lo que necesitabas para desbloquearlo todo. Por eso, frente a mi escritorio, otro de los 3 post-its que tengo dice: ¿qué es lo más importante que puedo hacer hoy para que mañana sea mejor? Y la respuesta siempre es la misma: avanzar más. Avanzar más cuando ya estás cansado o cansada. Avanzar más cuando te duele la cabeza. Avanzar más cuando ya te sientes frustrado o frustrado. Porque ese más, aunque sea incómodo, es lo que mañana te va a dar la inspiración y el orgullo que necesitas. La mayoría de las veces la recompensa no está al principio, está justo después del momento en el que casi te detienes. Y todo esto viene de una creencia muy profunda que tengo, y es que todos ya tenemos un destino. Hay personas que ya saben exactamente qué es lo que quieren hacer. Hay personas en el mundo que tienen muy claro a qué vinieron y cuál es su destino. Hay otras personas que eso está oculto, pero sí creo que todos sabemos muy en el fondo eso a lo que estamos destinados a hacer y a construir. Y sí, es muy fácil perderse, sí es muy fácil sentir confusión, pero dentro de ti siempre de alguna manera lo sabes y es tu trabajo hacer ese destino realidad. Es tu trabajo hacer ese destino visible, porque nadie más lo va a hacer por ti.
También tengo este término que me encanta, que es la suerte se entrena, la suerte se prepara. Porque hacer las cosas, enfrentar la dificultad, sí ejecutar tus proyectos, inevitablemente te va a traer suerte. Pero es una suerte que tú entrenaste. Es una suerte que llegó porque tú decidiste cumplir con tu destino. Lo mismo pasa con Alfonso Aguirre Corp, con mi empresa. Yo soñaba con tener un equipo desde hace más de 6 o de 7 años. Soñaba con lanzar mis propios journals. Soñaba con tener mis propios productos, mis campañas como las que tenemos ahora. Cuidando el diseño, cuidando el mensaje, cuidando cada palabra, creando experiencias completas. Para mí, mi empresa, mis journals, mis programas digitales, para mí es como ir a Disney. Disney, a diferencia de otros parques, cuida cada detalle para que no sea solo un parque de diversiones. Desde adolescente siempre me ha obsesionado todo ese detrás de cámaras de cómo en ese parque logran crear una experiencia inmersiva. Y eso estoy construyendo yo también en cada producto que fabricamos, porque en cada experiencia digital, cada podcast, cada que recibes un journal, mi objetivo es que las personas experimenten todo un ecosistema, toda esta experiencia inmersiva. Pero a ver, todo eso requiere una atención al detalle enorme. Eso requiere un trabajo inmenso. No nada más mío, sino también toda la intensidad de mi equipo. Y me fascina, pero es energía, es dedicación. Y no me quejo del cansancio porque esto es lo que yo quería. Y está sucediendo y fue difícil. De hecho, este año ha sido, sin ninguna duda, el año más retador de toda mi vida. El más difícil de planear. Logísticamente hablando, la logística fue una locura y la logística fue una prueba, como una prueba de fuego. Pero también ha sido el año con más resultados. En enero tuvimos el lanzamiento de Academia de Escritores desde Edimburgo, en Escocia. En febrero tuve la cena de autores de la editorial. En marzo tuve el lanzamiento de mi novela en Nueva York. De ahí tuve que volar para dar todo un tour de medios en Ciudad de México. En abril el journal rompió récords. Después lanzamos el programa Marca Personal 360 que sobrepasó todas las expectativas y todos los pronósticos financieros y superamos más de 1.1 millones en ventas. Y mientras todo eso pasaba, aparte del contrato con Penguin Random House, también firmé un contrato directamente con Audible, que es la empresa de audiolibros de Amazon, y hubo un desarrollo de un script para un audiolibro nuevo exclusivamente para ellos. Después de eso lanzamos 3 programas más: Fábrica de Productos, Potencial Total y Segundo Cerebro. Y sí ha sido cansado. Hubo momentos de dudas donde me cuestionaba si esta planeación tan agresiva era la correcta. Me cuestioné muchísimas veces si me estaba exigiendo a mí y a mi equipo demasiado, o si el calendario que había armado tenía sentido. Y también había momentos donde me preguntaba, a ver, ¿y si esto no conecta? ¿Y si esto no vende? Tengo un par de notas, son mis notas personales, son algunos de los recordatorios que me escribí a mí mismo durante todo este año en mi journal. Son cosas que me dije en momentos críticos, son cosas que me dije en esos momentos de dudas o en esos momentos de cansancio, que fueron muchos, pero son momentos en donde sabía que podía estirar la liga un poco más. Estas no son las notas de descanso. Las del descanso y las del balance vienen después. Primero tenía que atravesar esto. Como contexto, a inicios de este 2025 ya llevaba acumuladas campañas, ya llevaba acumulada la edición de la novela, el lanzamiento de journals y de programas. Para inicio de 2025 no había tenido ni una semana de descanso desde septiembre de 2024 hasta este día, que era marzo 2025. Y esta nota es de un día en marzo 2025 que estábamos por lanzar el journal número 4, el morado, el journal de imaginación constante. Y después de ese lanzamiento era el lanzamiento de la novela y estaba muy cansado, sobre todo estaba muy cansado mentalmente. Algo de lo que me siento afortunado es que el cansancio físico casi no me pega. Yo sé que con medio día de descanso mi cuerpo ya está como nuevo, pero después de tantos meses de ese ritmo y de estar tomando decisiones difíciles, y después de tantos meses de septiembre a marzo de estar lanzando cosas grandes y estar editando, empecé a sentir algo que no era cansancio ni agotamiento físico. Es algo que empieza a aparecer en tu mente después de tanto esfuerzo sin parar. Y sí empecé a pensar, a ver, ¿y si nada de esto funciona? O también empecé a pensar cosas como, a ver, esto ya es muy agotador, esto ya es muy cansado. Y ese día todavía no podía parar.
Todavía faltaba lanzar ese journal, todavía faltaba lanzar la novela y ese día en marzo que parar no era una opción, escribí esto en mi journal. Estás justo donde tienes que estar. Lo que sientes ahorita no es duda real, es cansancio, es el bajón natural después de una gran entrega, es tu cuerpo pidiéndote descanso, no es que te estés equivocando. Aunque no me esté dando cuenta, todo se está acomodando. Solo se siente así porque llevo meses operando con este nivel de exigencia tan alto y mi cuerpo empieza a confundir cansancio y estrés con dudas, porque he trabajado tanto por tanto tiempo que ahora que estoy cansado, parece que todo se está derrumbando, pero no es así. Solo tengo que seguir un poco más y confiar en lo que he sembrado, aunque aún no vea todos los resultados. Mis dudas no vienen de que estoy haciendo algo mal o que algo no esté funcionando. Estas dudas vienen de que estoy en la subida. Y en la subida, cuando estás a punto de lanzar o terminar algo, todo cuesta más. Pero no voy a renunciar. Solo estoy cruzando la parte final, la parte difícil, y lo estoy haciendo bien. Después de eso, ese journal morado se agotó en menos de una semana. Y eso que habíamos fabricado más journals que la ocasión anterior. Y varias semanas después, la novela llegó a todas las librerías y a todos los formatos y lo celebré en Nueva York. Y aquí también hay algo que reconocer porque para mí, haber firmado un contrato con la editorial más grande que existe, para mí implica también yo darlo todo. Implica un compromiso implícito en el que no puedes escribir la novela, publicarla y olvidarte como queriendo que se venda por sí sola. Al contrario, yo sentía la responsabilidad y de cierta manera sentía la presión, que para mí la presión no es mala, a mí me gusta la presión. Sentía la presión de hacer que el libro llegara a los más vendidos en Amazon ese día. Ese reto yo me lo puse, nadie me lo pidió y para eso tuvimos toda una estrategia de meses y más de un año, más de 2 años de una lista de espera. Tuvimos las fotos en Nueva York, tuvimos la gira de medios en Ciudad de México y eso es increíble, pero también es cansado porque detrás de una foto celebrando en Nueva York no hay descanso, hay una agenda que se tiene que cumplir minuto a minuto. Hay traslados de madrugada, hay vuelos, hay una logística detrás en la que no te puedes equivocar. Y esa presión de llevar al libro a los más vendidos en un solo día es como un juego. Es como un juego de o lo das todo o mejor no das nada. Es saber que te estás jugando años de trabajo en una ventana de tiempo de 24 horas. Y para lograr eso no puedes jugar a medias, tienes que obsesionarte, tienes que empujar tu cerebro y tu maquinaria interna hasta el límite. Si apuestas a algo alto, el costo de entrada es tu entrega total. Y a un día de lanzar esa novela escribí esto porque el día siguiente era el día de la publicación, pero después de eso seguía la agenda gigantesca de medios en Ciudad de México y aparte esa semana en Nueva York. Esa semana en Nueva York estaba extremadamente enfermo, estaba muy enfermo y cada día me despertaba y nunca me había sentido tan mal en toda mi vida. Me dolía todo el cuerpo. Estaba extremadamente mareado y tenía que tomarme las medicinas más fuertes para que se me quitaran todos esos síntomas durante el día. Y esos días escribí esto. Estoy cansado, me duele la cabeza, me duele todo el cuerpo y al mismo tiempo, pero en momentos tan importantes como estos, no puedo desconectarme ni desaparecerme. Y no siempre voy a sentirme perfecto para hacer lo que se necesita hacer, pero el verdadero liderazgo aparece cuando igual lo hago. Así que elijo seguir porque sé que esta novela tiene algo valioso que aportar y no voy a desaparecer ni rendirme un día antes solo porque me duele el cuerpo o solo porque me duele la cabeza. Y aunque me muero por descansar, sé que no voy a abandonar mi proyecto solo porque el cuerpo me lo pide. Así que me voy a levantar, voy a respirar y voy a cumplirme este reto por mí y por mis proyectos. Porque el precio del impacto que quieres que tenga esta novela no es la comodidad. El precio de eso y el precio de la vida que quieres es compromiso. Y el 31 de marzo de 2025 fue el día de publicación y ese reto se cumplió. Todo ese esfuerzo dio frutos cuando mi novela Nada fue lo que creímos llegó a la lista de los más vendidos en Amazon ese mismo día. La estrategia funcionó, la intensidad valió la pena y no hubo pausa porque la agenda continuó. Y hubo otro momento
Hay algo que nunca he contado aquí en el podcast ni en ningún otro lado. Y no porque no haya querido, sino porque necesitaba tiempo. Necesitaba entenderlo, necesitaba procesarlo. Fue una situación muy grande, muy especial. Fue una gran decepción. Fue una gran mezcla de tristeza por mucho tiempo, una gran mezcla de confusión y mucho cansancio mental y mucho cansancio emocional, del tipo de cansancio que se acumula cuando intentas seguir adelante sin terminar de entender qué pasó. Y en medio de eso me di cuenta de algo importante, y es que por más de 2 años estuve en un proceso intentando formar una relación, una que para mí era muy importante. Lo que sí he hablado muchas veces aquí, que no es secreto, es que para mí es una prioridad en mi vida formar una relación en donde pueda hacer equipo, donde pueda construir un proyecto de vida juntos. Y yo estaba listo para tener esas conversaciones incómodas, estaba listo para tomar decisiones, listo para tener mucha iniciativa, listo para construir. Y esto lo quiero contar de manera muy respetuosa, pero desde el inicio esto fue muy confuso. La relación no se podía definir, obviamente no por mí. Yo preguntaba, yo planteaba, yo intentaba e insistía, pero cada vez que quería hablar de nosotros, de lo que éramos, de hacia dónde íbamos, era como si estuviéramos hablando completamente idiomas diferentes. Y sé que no todos buscan esto o quieren esto, pero para mí es súper importante que con la persona que yo vaya a hacer equipo, para mí es súper importante que podamos sentarnos a ver y decidir qué estamos construyendo, hacia dónde vamos. Para mí es súper importante dar feedback y también recibirlo, recibir retroalimentación y poder saber y platicar qué está saliendo bien, en qué podemos mejorar, revisar cómo nos sentimos, qué nos falta, qué necesitamos decidir. Para mí esa es una de las maneras de demostrar cariño y de demostrar que algo y alguien me importa. Esa es mi forma de aprender a querer a una persona y mi forma de cuidar una relación. Y hay algo que todavía no sale de mi mente, una frase que la respuesta a eso fue como un no al feedback, no a esas conversaciones, porque no somos una empresa. Y ahí supe que veíamos todo esto de manera muy diferente y eso fue súper difícil, pero mientras yo lidiaba con toda esa confusión en lo personal, en lo profesional, yo seguía avanzando, yo seguía construyendo, porque mis proyectos no podían esperar a que yo resolviera mi vida sentimental. Y aún así me quedé, aún así lo intenté y puse fechas y tomé iniciativa y traté de ser paciente y esperé a que llegara el momento en el que las cosas se sintieran seguras y esperé el momento en que las cosas se sintieran claras, pero ese momento nunca llegó y durante todo ese tiempo pasé por encima prácticamente todos mis propios no negociables y me olvidé de lo que yo quería y de lo que yo necesitaba y de lo que era importante para mí. Eso con el tiempo te va quitando pedazos de seguridad, te va quitando pedazos de autoestima y todo eso te hace dudar de ti, te hace sentir que ya no te sientes como tú mismo, te hace dudar de tu criterio, hasta que un día ya no te reconoces. Yo ya no me sentía como yo mismo y yo ya no quería sentirme así, pero tampoco quería rendirme, y esa fue una de las cosas más difíciles. Y mientras pasaba todo eso, cada mañana me levantaba y decidía seguir adelante con mis proyectos. Y mis amigos fueron un gran apoyo en todo esto. Siempre trataban de mostrarme otra perspectiva o me ayudaban a replantear las cosas o a entender cómo podía tener más paciencia o cómo podía identificar otras señales para encontrar maneras de sentirme seguro o sentirme importante o sentirme querido o priorizado. Mis hermanas estaban súper enojadas cada vez que les contaba algo. Me lo repetían una y otra vez. Esto de, a ver, es que tú no te mereces esto. Y claro que hubo momentos bonitos, hubo momentos importantes, pero a la par, durante todo ese tiempo, para mí fue más fuerte las dudas. Para mí fue más fuerte la incertidumbre y fue más fuerte la sensación que nunca me pude quitar de la cabeza de es que no creo que queramos lo mismo. Y yo intentaba integrarlo a mis planes, a mi vida, pero yo no sentía que eso sucediera del otro lado. Y aún así yo seguía buscando cómo hacerlo funcionar porque no quería rendirme. Y todo esto ocupaba el 80% de mi mente todos los días, pero no quería rendirme, no quería dejar algo a medias porque no vivo bajo esa idea. Pero ya en el peor momento, cuando estaba triste todos los días, todas las semanas, y después de mucho tiempo de sentir que me estaba apagando y dejando de lado todo lo que era importante para mí, para intentar que esto funcionara, después de todo eso tomé la decisión de cerrar esta relación con toda mi explicación.
Y el episodio no es sobre eso, pero lo que quiero llegar es que yo creía que esa decisión iba a ser lo más difícil de todo esto. Que tomar esa decisión y terminar iba a traer calma, pero no. La sensación de paz, de seguridad y de autoestima y de ya no sentir todo eso que sentía no se fue incluso después de tomar esa decisión. Eso no pasó. Sí pudiera decir que el 90% de mi energía mental a partir de ahí, el 90% de mi cerebro estaba puesto en eso todos los días, todas las semanas, por meses enteros, en estarme preguntándome y cuestionándome si me había equivocado, en estar pensando lo que pude haber hecho mejor, en estar cuestionándome mi decisión y mi mente no paraba. Todo el tiempo me preguntaba si me había rendido demasiado rápido, pero después pensaba, es que a ver, fueron más de 2 años. O me preguntaba, es que, ¿y si era la persona correcta? Pero después pensaba, pero es que la persona correcta no te va a hacer sentir de esta manera. Pero seguía pensando en todo lo que pude haber hecho diferente, en todo lo que yo fallé. Y fue mucho tiempo hasta que llegué a la conclusión de que sí hice lo correcto, sí tomé la decisión correcta. Y eso significó que elegí lo difícil, no lo fácil, porque elegí no traicionar mis valores después de haberlo dado todo y fue súper difícil. Fue un nivel de decepción que no le desearía a nadie y lloré por mucho tiempo. Fue la época más difícil, la época más pesada, no porque estuviera fracasando, sino porque estaba experimentando un duelo y estaba experimentando ambición al mismo tiempo. Ahora entiendo mejor que nadie esa combinación, esa prueba súper difícil y súper dolorosa, y tenía que recordarme constantemente que era normal que esa sensación y ese duelo siguiera presente. Y tenía que recordarme todo el tiempo que sanar no es lineal. Y sobre todo me tenía que recordar que ese no era el final de mi capacidad de amar a alguien. Tenía que recordarme que no me iba a quedar solo para toda la vida y que más bien, por más difícil que fuera de aceptar, más bien todo ese proceso era el comienzo de abrir las puertas más adelante de poder conocer a mi persona o de poder conocer a alguien con quien podamos definir en qué dirección vamos, alguien con quien ambos queramos entendernos y aprender a querernos, alguien con quien pueda tener conversaciones fáciles, conversaciones difíciles, alguien con quien tomar decisiones grandes y pequeñas pero en equipo y de manera recíproca y con una relación seria y definida y comprometida. Tenía que recordarme que todo ese proceso era una forma de prepararme para lo que sí quiero y sí fue una de las épocas más difíciles y más pesadas, con el corazón roto y cansado y pensando todas esas preguntas sobre lo que podría haber hecho mejor o lo que podría haber hecho diferente, y aún así tenía que presentarme a eventos, aún así tenía que hablar en público, aún así tenía que seguir presentando mi libro y seguir lanzando mis productos, y eso es también practicar la resiliencia, seguir adelante sin parar, porque el liderazgo tiene esta forma de exigirte que sigas adelante con tus proyectos y que sigas incluso con emociones sin resolver. Y no se trata de invalidar lo que sientes ni de fingir que todo está perfecto. Se trata de tener la inteligencia emocional para poder compartimentar, y en momentos así, en momentos como esos, descubres de qué estás hecho y descubres que seguir adelante no es ignorar lo que sientes, más bien es seguir con todo y eso que sientes. También aprendí que la resiliencia es tener la capacidad de sentir todo eso y aún así presentarte y aceptar tu rol en lo que tú quieres hacer. Y es entender que tus proyectos, tu equipo, tu empresa, tus sueños requieren tu mejor versión. Y eso no es descuidarte, al contrario, eso es cuidarte porque es honrar tus propios compromisos. Y presentarte así a tus proyectos con esa poca energía, con esa vulnerabilidad, pero con esa disciplina y con esa firmeza, eso te enseña algo que ningún libro de negocios te enseña. Te enseña que eres capaz de presentarte, eres capaz de crear y eres capaz de seguir adelante sin importar la tormenta. Lo fácil hubiera sido rendirme o posponer todo, pero entendí que una relación que no funcionó, entendí que cerrar un ciclo o tener un error no definen todo lo que soy. Durante esos días sentía poca energía, sobrepensaba todas esas preguntas una y otra vez. No entendía por qué habían pasado así las cosas y podía hacer todo bien durante mi día, podía cumplir con todos los resultados, puedes hacer todo bien y aún así no sentirte bien, y eso no significa que lo estás haciendo mal, significa que eres humano. Y tenía que recordarme que todo eso no se iba a resolver en mi mente y no me iba a sentir mejor de un día para otro.
Es un proceso y todo eso se siente, se reflexiona, se procesa, muchas veces sin respuestas, pero mientras sanas, caminas, mientras entiendes, mientras vas entendiendo poco a poco, construyes y no te detienes. Ahora estoy muy orgulloso porque incluso con la poca capacidad mental que tenía y con la poca energía que tenía, me presenté con lo que tenía a mi trabajo y a lo que me importa, y aún así mi empresa estuvo creciendo, aún así lanzamos productos que se agotaron y no fue fácil, pero ahora es la prueba y es la evidencia de todo lo que puedo hacer, incluso en la peor situación. Y no va a ser la última vez que pase. Hay y habrá más momentos en los que no vas a tener claridad, va a haber más momentos en donde no vas a tener todas las respuestas, ni energía, ni palabras, ni ganas. Pero en esos momentos aún así tienes que seguir adelante y avanzar, porque el mundo no se detiene para que resuelvas toda tu vida entera antes de continuar. Y eso no es injusto, es parte del juego. Liderar es avanzar incluso cuando no tienes garantizado que todo va a salir bien. Es presentarte con el 200% de tu fuerza o con el 50% de tu energía o con el 20% o con lo que tengas, pero dar el 100% de lo que puedes dar en ese momento. Y a veces en días como esos, lo más valiente que puedes hacer es hacer tu trabajo. Ahora, hasta aquí todo eso, todos esos momentos fueron justo eso, momentos en los que tuve que seguir, momentos en donde, aunque ya estaba cansado, sabía que tenía que dar más y estirar la liga, y momentos en donde tenía que pensar más, decidir más y ejecutar más, y la única opción era esa, empujar con más intensidad, y lo hice y lo volvería a hacer, pero esa fue solo una parte del año, porque también hubo otros días donde no podía seguir a ese ritmo, días en donde no necesitaba intensidad, necesitaba una pausa con estrategia y sin culpa. Y ese fue uno de los aprendizajes más difíciles del año para mí, aprender a descansar sin sentir que estoy desaprovechando el tiempo, aprender a parar no porque estuviera haciendo algo mal, sino porque quiero que todo siga estando bien, porque quiero que todo siga estando mejor. Porque, como dije al inicio, este episodio es sobre eso, sobre el balance entre una intensidad obsesiva y un descanso estratégico. Esta segunda parte que viene ahora también fueron parte de mis mejores decisiones este año y mi manera de empezar a ver el descanso como una inversión, no como un gasto. Y esto es difícil para mí admitirlo, pero número 1, mi energía es un activo que debo administrar, porque tu energía es un activo. Por muchos años sí traté mi energía como si fuera infinita, como si pudiera simplemente pedirme más y más. Pero en los negocios, cuando tienes un negocio, cuando tienes un proyecto, cuidas tus activos, cuidas tu capital y no quemas ese capital sin una estrategia. Y me di cuenta que tratar de actuar siempre en rojo, siempre al límite, no es aspiracional ni es heroico. Hacer eso es exactamente lo mismo que ser financieramente irresponsable con mi propio recurso más valioso. Porque yo ya sé que cuando mi energía baja, mi criterio baja. Yo sé que cuando mi energía baja, todo me parece más difícil de lo que en verdad es. Yo sé que cuando mi energía baja, empiezo a cuestionar decisiones que ya estaban claras. Yo sé que cuando mi energía baja, lo que antes era un reto emocionante se convierte en una carga. Y entonces entendí que proteger y cuidar mi energía también es una decisión ejecutiva para asegurar que la calidad de las cosas que estoy haciendo no se diluya por el agotamiento. Número 2. Así como sí sirve tener la humildad para bajar la cabeza frente al trabajo duro y hacerlo aunque cueste, también tengo que reconocer con humildad que no puedes esperar estar en máximo rendimiento 24/7 ni saberlo todo en todo momento. Y esto me costó porque el ego te dice que si paras, pierdes. El ego te dice que tienes que tener todas las respuestas siempre, pero la verdadera humildad es aceptar nuestra propia biología, es aceptar que hay temporadas de siembra y temporadas de cosecha. Pretender que siempre es verano es una mentira que nos contamos porque hay épocas, hay temporadas, y en esas épocas y temporadas de descanso es donde admites que no eres una máquina, eres un humano construyendo algo extraordinario. Y esa vulnerabilidad y aceptar esto con humildad, curiosamente, eso es lo que te hace un mejor líder, un mejor creativo, un mejor profesionista, un mejor empresario. Número 3. Incluso los líderes más fuertes deben descansar si quieren volver a levantarse al día siguiente. Y no hablo de descansar para desconectar,
Hablo de descansar para reconectar con tu visión, porque el liderazgo consume, la creatividad consume, el trabajo creativo consume. Y si quieres tener la fuerza para levantar tu próximo proyecto, necesitas una reserva de fuerza que solo se llena en el descanso. Creo que todos hemos visto imperios que no se caen por la falta de trabajo, se caen por decisiones tomadas desde el agotamiento. Así que ahora sé que descansar es la estrategia de seguridad más importante para proteger lo que he construido. Si quiero seguir en esto a largo plazo, el descanso no es opcional, es el combustible para poder llegar al siguiente nivel de crecimiento. Número 4. Para lograr este balance, me sirve saber que la derrota nunca es definitiva a menos que dejes de elegir crear. La derrota nunca es definitiva a menos que confundas tomarte un respiro y un descanso con tirar la toalla. La derrota nunca es definitiva a menos que dejes de intentarlo. La derrota nunca es definitiva a menos que cierres tu proyecto, a menos que borres tus planes y actúes como si ya no soñaras. Y también hay que reconocer, porque lo verdaderamente impresionante es que sigues aquí. Si estás escuchando esto, yo sé quién eres. Esto no lo escucha cualquier persona. Si estás escuchando esto, yo sé lo que significa y espero que tú también lo sepas. Si estás escuchando esto, significa que todavía te importan tus proyectos y tus ideas. Significa que a pesar del cansancio, del ruido, de las dudas, de la presión, de siempre tener que saber que sigue, no te has ido y no te has rendido y sigues creyendo, y eso ya es admirable. Si estás escuchando esto, significa que no has dejado de creer que puedes lograr cosas extraordinarias. Significa que sigues buscando la manera y eso ya te pone en otro lugar, en otra liga. Pero estar en este nivel de exigencia y de ambición y de entrega que no cualquiera lo aguanta y no cualquiera lo elige. Si quieres pertenecer a las ligas mayores, eso significa que también tienes que ver tu avance con humildad. Ver tus avances con honestidad y decir, es cierto, sí voy más lejos de lo que imaginaba cuando apenas empezaba, y eso ya es impresionante. Porque sí, el mundo necesita más creadores como tú, necesita más líderes como tú, necesita más soñadores como tú, pero te necesitamos entero, te necesitamos entera, no a medias, no roto ni rota, no drenado ni drenada por tu propia exigencia. En abril, después de más de 7 meses de intensidad ininterrumpida, hice algo que no hacía desde hace mucho tiempo y me tomé un vuelo a la playa con el único objetivo de no hacer nada. Ni siquiera me llevé la computadora, que de hecho fue la primera vez que en el avión me di cuenta que no llevaba mi computadora, porque el plan sí era llevármela y jamás se me había olvidado. Porque aunque una parte de mí quería tomarme todos esos días en la playa para descansar, también quería tomarme otros días ahí mismo para aprovechar, para avanzar, pero no, todos los días fueron completamente de descanso, leyendo en la alberca, escribiendo en la playa. Yo sabía que el siguiente proyecto marcado en el calendario era Marca Personal 360 y quería romper récords. Y romper récords no se logra repitiendo lo mismo, ni actuando desde el cansancio, ni desde el agotamiento. Sabía que en ese momento ya necesitaba perspectiva. Necesitaba ideas más inteligentes, más frescas. Necesitaba pensar diferente. Así que confié en que ese descanso iba a ser la decisión más estratégica que podía tomar. Y ahí en la playa escribí esto en mi journal. Voy a bajar la guardia. Ya es seguro descansar. Aunque no traiga la computadora, no voy a trabajar ni en el celular. El mundo no se va a caer si me desconecto un par de días y voy a dormir. Voy a comer algo que me nutra la mente, no solo el cuerpo. Y si en estos días mi mente se quiere ir al futuro, que sea solo para recordarme una cosa. Una verdad que a veces entre tanto ruido y tanta prisa y tanta ambición se me olvida. Y es, no tengo que correr para alcanzar mi vida. Ya estoy en ella, ya está pasando. La construcción de la vida que quiero ya está sucediendo. Este es el proceso. Aunque hoy se sienta como un día normal, ya estoy viviendo aquí y ahora una versión real de mis sueños. Y ahora solo necesito descansar para poder darme cuenta de eso. Muchas personas creen, y es fácil pensarlo, que la vida de tus sueños empieza cuando ya todo encaja, cuando ya todo está logrado. Que la vida de tus sueños empieza cuando lanzas tu producto, cuando el libro se publica, cuando te aplauden en el escenario, cuando por fin puedes brindar y celebrar en una cena. Pero no, eso no es la vida de tus sueños. Eso es solo eso es
la celebración. Eso es solo el certificado. El verdadero sueño se vive antes, en el proceso. El sueño de un nadador olímpico no es el día que llega a las Olimpiadas. Vivir la vida de sus sueños es entrenar 6 días a la semana durante 4, 8 o 12 años. La vida de sus sueños es despertarse cuando no hay medios, cuando no hay público y entrenar 6 días a la semana rutinas nuevas, crecer sus músculos, aunque nadie lo celebre o aunque nadie lo vea, para mejorar sus tiempos, para mejorar su técnica, y eso es vivir el sueño. Las Olimpiadas solo certifican que no se rindió en el proceso. Y eso es lo mismo con cualquier proyecto, con cualquier sueño. Tener un libro publicado no es lo que convierte a alguien en escritor. Si eres escritor, vivir la vida de tus sueños no ocurre el día de la publicación. La vida de tus sueños es sentarte a escribir todos los días, aunque no estés inspirado o inspirada. La vida de tus sueños tiene que ser escribir todos los días. Eso es ser escritor o escritora. Si vas a lanzar una empresa o una marca, o si ya la lanzaste, no puedes confundirte. El sueño no es lanzar un producto con branding perfecto o con un empaque extraordinario y celebrarlo. Eso solo sucede un día. El verdadero sueño, la vida de tus sueños, tiene que ser estar en el proceso constante todos los días, por años y por décadas, resolviendo miles de detalles. El sueño y la vida de tus sueños es pensar en marketing, en estrategia, en logística y en estar creciendo y resolviendo problemas todos los días. Porque si solo quieres vivir los días de celebración, si solo quieres experimentar los días de festejos y de premios, como si ese fuera el sueño, nunca vas a aprender a encontrar plenitud en el proceso. Y vas a vivir frustrado, pensando que aun y cuando estás en el camino y aun y cuando estás en el proceso, vas a sentir que aún no lo logras. Y aquí podemos preguntarnos eso, podemos preguntarnos, a ver, en mi vida estoy confundiendo el premio con el proceso, estoy confundiendo la celebración con vivir el sueño, con vivir el proceso. Porque si ya estás dentro del proceso, si ya estás en el camino, entonces no te falta nada. Si ya estás dentro del proceso, estás en la dirección correcta. Y eso de reconocer la dirección en la que vas, no en la distancia recorrida, también es una forma de aceptar el descanso. Porque si reconoces que estás en la dirección correcta, aunque todavía no estés donde quieres estar, pero si ya estás caminando hacia allá, ya estás dentro, ya estás en tu proceso, ya estás dentro en la vida que estás construyendo. Y eso importa. No lo minimices, no lo subestimes, porque lo único que realmente necesitas es dirección, no velocidad infinita, no perfección irreal, no logros inmediatos, necesitas dirección. Si lo que estás haciendo hoy está alineado con lo que quieres ser mañana, entonces ya estás avanzando, aunque no se sienta súper glamuroso, aunque no haya ahorita una celebración. Y yo espero que nunca se te olvide lo valioso que es eso, porque los resultados importan, sí, pero no son la única medida. Lo que importa es la constancia de presentarte todos los días. Lo que importa es la disciplina de continuar, el coraje de tener constancia y de intentarlo otra vez. Y si estás cansado, no estás fallando por sentirte estresado o estresada. Más bien estás teniendo éxito cada vez que eliges seguir. Cada vez que eliges seguir en el proceso, seguir escribiendo, seguir creando, seguir lanzando, seguir grabando, seguir en el negocio. Al final no se trata de elegir solo intensidad o solo descanso, sino desarrollar una maestría para transitar y balancear los dos. Tener la ambición para querer construir imperios y tener la humildad para reconocer que eres humano. Entonces el reto no es trabajar más o descansar más. El reto es el balance, la calibración. El reto es desarrollar esa sensibilidad y esa agudeza para detectar cuándo toca ser el workhorse que no se detiene ante nada y cuándo toca ser el estratega que pausa para afilar el hacha. Y dominar ese balance y estos dos tiempos y saber leerte a ti mismo y a ti misma con esa precisión para encontrar esos puntos medios. Para eso tengo una lista final de consejos prácticos, acciones muy puntuales que me han servido para que el descanso se sienta como una ventaja competitiva. El primer consejo número 1 es practicar la incompetencia deliberada. Los que somos intensos y los que somos obsesivos tendemos a querer ser excelentes en todo. Queremos que el hobby sea productivo
que el libro que leemos nos enseñe algo, que la película nos inspire, pero esta práctica consiste en elegir conscientemente una actividad en la que te permite ser principiante y te permites ser mala y malo, como intentar pintar sin técnica o salir a caminar sin medir los pasos o cocinar algo sin recetas solo por el gusto de prepararte algo y de ensuciar la cocina. Significa hacer algo sin buscar que tenga retorno de tu inversión de inmediato. Eso le da a tu cerebro creativo y a tu cerebro estratégico el permiso de apagarse del modo logro para poder entrar en modo experimentación y en modo juego y en modo principiante. Y lo más curioso de esto es que probablemente ahí, sin esperarlo, te surjan muy buenas ideas. Número 2, practica una auditoría de energía, porque estamos tan acostumbrados a revisar métricas de venta, de alcance, de ingresos, pero nunca medimos lo que realmente impulsa todo eso. Cuando estés planeando tu semana, puedes dedicar 10 minutos de ese proceso de planeación de los domingos a detectar errores, pero no busques errores operativos. Busca fugas de energía. ¿Qué actividad, qué persona, qué evento, qué mensaje, qué decisión te drenó más de lo que esperabas esa última semana? Porque detectar esos momentos y esos patrones te da la humildad para reconocer dónde estás perdiendo energía, dónde estás perdiendo fuerza, para poder después decir que no a todo eso o para después poder cortar de raíz todo lo que no te suma. Número 3, prepárate. Muchas personas creen que prepararse es agregarte más trabajo. Yo creo todo lo contrario. Cuando estás completamente preparado o preparado, eres libre. Libre para descansar, libre para estar más presente, libre para ser más creativo, creativa en lo que haces. Cuando tienes tus tareas ordenadas, cuando tienes tus proyectos desglosados y cuando sabes exactamente qué toca hacer hoy, qué toca hacer la próxima semana, qué toca hacer el próximo mes, el próximo semestre, mucho del estrés desaparece porque no estás sobrecargado tratando de recordar pendientes y sabes que todo está en su lugar. Prepararte es tener la información antes de necesitarla, es tener tus carpetas, tu espacio de trabajo en Notion, todo en orden, toda tu estructura lista, porque cuando tienes eso, ganas la capacidad de detectar qué es lo único importante hoy. Y cuando sabes eso, automáticamente sabes que no tienes que preocuparte por lo de mañana, ni por lo de la próxima semana, ni por lo del próximo mes, porque sabes que eso ya tiene su día y ya tiene su mes y su época asignada. Y eso te permite cerrar la computadora y descansar de verdad, sabiendo que no se te está escapando nada. 4. A veces tienes que elegir volver a enamorarte del trabajo, no cambiar de trabajo. Y elegir encontrar nuevas formas de involucrarte para que te encante lo que haces. A mí la adrenalina no me la da estar corriendo a última hora. A mí la adrenalina me la da ver mi calendario, mi planeación. Y lo que me da la adrenalina es que me encanten todos los proyectos que vienen. Mi planeación de 2026 ya está lista desde hace un par de meses y he podido pasar tiempo ajustando ese plan casi milimétricamente semana por semana, no para llenarla de cosas, sino para asegurarme de que me encanta todo el próximo año, para que me encanten los lanzamientos, para que me encanten las campañas, los productos, las experiencias y también para asegurarme de que hay semanas de descanso. Entonces, si sientes que tu chispa se apaga, no es por el trabajo en sí, es porque dejaste de buscar nuevas perspectivas, es porque no le estás inyectando toda tu multipotencialidad y solo tienes que encontrar un nuevo ángulo. Solo tienes que encontrar una nueva manera de involucrarte y de emocionarte hasta que eso te haga sentir, wow, qué increíble que puedo hacer esto. Y esa es la manera de enamorarte de lo bonito de trabajar duro por lo que tú quieres. 5. Cambia el tengo que hacer esto al tengo la oportunidad de hacer esto. Yo lo aplico todo el tiempo. En lugar de decir tengo que grabar un episodio, pienso tengo la oportunidad de prender el micrófono y compartir un mensaje que puede mejorar la estrategia de la empresa de alguien. En lugar de decir tengo que terminar la edición de este libro, pienso tengo la oportunidad de pulir una historia que me encanta y que sé que va a quedarse en el mundo para siempre. Y consejo práctico número 6, piensa y escribe en qué se puede convertir esto para fortalecer tu visión a largo plazo. Piensa y haz notas de en qué se puede convertir esto que estás haciendo. Haz una lista de todo lo que no se te ha ocurrido todavía, de todo el potencial futuro que tiene tu esfuerzo de hoy. En 2019, cuando publiqué mi primer libro, no tenía redes sociales, no tenía un podcast, no tenía una empresa, no tenía una novela, no tenía todo este ecosistema,
pero ya tenía bien escrita la lista de todos los posibles proyectos y de todas las cosas gigantescas que podían suceder si seguía presente, si seguía trabajando, si seguía enfocado, y ahora están sucediendo. Y lo mismo hago ahora en 2025 con todo lo que ya hemos construido y creado en Alfonso Aguirre Corp. Sigo practicando este ejercicio, pienso y anoto todas las maneras en las que esto puede crecer, todo lo que puede suceder a partir de esta empresa. Y anoto cosas como en el futuro esta empresa puede tener cientos y miles de departamentos. Escribo las diferentes maneras y proyectos en los que podemos expandirnos a tiendas retail, o cómo tal vez en el futuro podemos crear experiencias de cine, de arte, de animación, o de entrar a industrias que ni siquiera nos imaginábamos antes. Y esos son solo ejemplos, pero el punto es recordar que lo que haces hoy es la semilla de algo más grande, algo que puede ser más enorme, más masivo. Incluso aunque aún no se te haya ocurrido, tienes que darte cuenta que tu edad actual y el estatus actual de tus proyectos no son el límite, no son todavía tu éxito final. Vas a tener todavía 20 años más, 40 años más, miles y miles de ideas y oportunidades más. Yo veo a personas como Hillary Clinton que a sus 78 años está escribiendo, está produciendo musicales, que ya estrenó uno en Broadway. A sus 78 años abrió un estudio para producir películas y series, escribió su novela, está más involucrada que nunca con nuevas iniciativas en la Fundación Clinton y no para. Entonces juega con esto, usa inteligencia artificial si lo requieres para detectar nuevas posibilidades, pero ve más allá de lo que ya sabes, ve más allá de lo que ya has pensado o más allá de lo que ya se te ha ocurrido, porque soñar con esto, soñar en grande y ver todo lo que es posible de manera exagerada y de manera desproporcionada, de todo esto en lo que se puede convertir tu trabajo, tu proyecto, tu esfuerzo, eso también te ayuda a enamorarte del proceso y te ayuda a reconocer que tienes años y décadas enteras por delante, porque cuando entiendes que tienes muchas más décadas para construir esa visión gigantesca, entonces hoy puedes descansar muy bien. Para cerrar, pienso mucho que al final de nuestras vidas no nos van a dar un premio por haber conservado nuestra energía. No nos van a aplaudir por llegar a la tumba con el cuerpo intacto, con la mente sin usar o el corazón protegido en una caja de cristal. No, al contrario, pienso mucho que lo verdaderamente increíble en esta vida es llegar al final totalmente usados. Llegar habiéndonos gastado todo, habernos gastado y usado toda nuestra creatividad, habernos gastado y haber entregado todo el amor, habernos gastado toda la energía que teníamos en las cosas que amamos. Por eso pagar el precio de sí cumplir tus sueños es un privilegio, y el cansancio, poder estirar la liga y llevarte más allá del límite, todo eso también es una prueba de que estás vivo, de que estás viva y que no nada más estás viendo cómo pasa la vida de los otros. Y si hoy te sientes agotado o agotada porque lo diste todo, vas bien. Si hoy te sientes confundido, confundida, pero sigues avanzando, vas bien. Si necesitas parar para descansar y afilar la mente, afilar el hacha, también vas bien. Este balance entre comerte el mundo y cuidar tu energía como el activo financiero más sagrado que tienes es lo que te permite no solo construir un imperio, sino disfrutar mientras lo construyes. Porque de nada sirve conquistar la cima si llegas tan roto y tan rota que no puedes disfrutar la vista. Así que sé intenso, sé intensa, sé obsesivo, sé obsesiva con lo que amas. Desayuna como dicen a tus proyectos, pero hazlo con la tranquilidad absoluta de quien sabe que esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una vida entera para ir por tus sueños. Estás a tiempo, estás en la dirección correcta y tienes todo el derecho de detenerte a respirar para después, con más fuerza y con más estrategia, seguir construyendo. Hace un par de años leí una interpretación del cuadro La parábola del hijo pródigo. Es un cuadro que está en el Museo Hermitage en Rusia, que es de las únicas razones por las que iría a Rusia, para visitar ese museo y para ver esa pintura. Y en este libro que habla sobre esa pintura había una línea que decía: practica la disciplina de la gratitud. Y eso se me quedó marcado. Sin importar qué tan duros sean los días, sin importar qué tan retador y lleno de proyectos sea tu año, sin importar qué tan difíciles sean las decisiones, sin importar qué tan cansado o qué tan cansada estés, sea agradecido, sea agradecida. Agradece ser un ser humano.
agradece formar parte del universo, agradece incluso tus limitaciones, agradece el cansancio, agradece y reconoce que necesitas apoyarte en otras personas y rodearte de quienes te quieren y que te aconsejen y que te reten. Escucha las críticas de tus libros, responde las preguntas incómodas, haz el trabajo duro, pero al final siempre vuelve a lo mismo. Practica la disciplina de la gratitud. Hoy, a punto de cerrar este 2025, agradezco la intensidad, agradezco los momentos difíciles porque este año rompimos esos récords en ventas, publicamos mi novela, agradezco haber tenido que aprender a veces a la fuerza a seguir adelante, agradezco haber tenido que aprender a compartimentar mi energía de manera tan drástica, agradezco haber descubierto que aún en los días donde sentía que mi energía era casi nula, encontré una reserva de fuerza que no sabía que existía, agradezco lo que dolió, agradezco lo que me hizo llorar. También hubo momentos donde dudé y me cuestioné si mi planeación era demasiado drástica o demasiado agresiva o si íbamos a poder cumplir todo el plan, pero hoy puedo voltear a ver todo lo que hicimos todo el año y ahora puedo decir que cada lanzamiento, cada experiencia y cada proyecto elevamos los estándares y lo hicimos con mucha sofisticación, con excelencia, con preparación, con una logística impecable, cuidando todos los detalles. Sí, confieso que estoy agotado, pero sobre todo estoy muy orgulloso, extremadamente orgulloso de todo esto que hicimos y de mi equipo, porque ha sido el año más intenso de toda mi carrera y aún no terminamos. Hay algo más. Un año así, un año como este, un año que nos exigió y nos dio todo, merece un cierre que esté a la altura, merece un último acto, merece un gran final. Estoy muy orgulloso de anunciar que oficialmente este próximo lunes 15 de diciembre lanzamos la pieza final de este año. Este próximo lunes 15 de diciembre lanzamos el journal de colección número 5. Hace un par de semanas, después de firmar un contrato de confidencialidad, enviamos a la fábrica mi selección del color y del nuevo concepto de este nuevo journal y todo el diseño final. También envié mis notas de una nueva textura de un nuevo elemento que hemos trabajado en secreto para esta nueva edición y es confidencial y es secreto. No puedo adelantar mucho más porque esta revelación es solo para las personas que están en la lista de espera, pero voy a decir esto y es que el color que elegí para este nuevo journal no es casualidad. Este color captura la esencia de todo lo que sucedió este año. Captura la intensidad, captura la elegancia, captura la fuerza, la entrega y captura la pasión de ir por lo que sueñas. Es el color que siempre aparece antes de algo importante. Estoy seguro de que en el segundo exacto en el que lo veas vas a entenderlo todo. Voy a dejar el link de este journal en la descripción del episodio para unirte a la lista de espera porque este próximo lunes 15 de diciembre este journal número 5, que es el más ambicioso que hemos creado, va a ser revelado y va a ser desbloqueado, listo para ser enviado a quienes estén en la lista de espera en el link que dejé en la descripción del episodio. Y con eso vamos a cerrar el año. Yo espero que tengas unas felices fiestas llenas de descanso y de mucho significado. Gracias por ser parte de Algo Más Que Contarte podcast. Gracias por ser parte de este año extraordinario. Sé que si estás escuchando este podcast es porque estás construyendo algo, así que te deseo un 2026 en el que puedas desayunar, comer y cenar tus propios proyectos. Y solo como recordatorio, no viniste al mundo a operar como una máquina, viniste a construir como un humano. Tu ambición no está peleada con tu humanidad y tu descanso no está peleado con tus sueños. Así que sal allá afuera y cómete el mundo entero.